En esta etapa de la inteligencia artificial se está hablando mucho de los agentes. Y lo más curioso es que estos agentes también pueden utilizar a otros agentes. Y justamente de eso vamos a hablar en este capítulo. Cómo orquestar agentes, distintas formas de organizarlo y mucho más. Quédate en este nuevo episodio de Inteligencia Artificial para los Negocios. Muchas gracias, Sebastián, por acompañarnos en este nuevo capítulo de IA para los negocios, donde vamos a hablar de un concepto dentro de la inteligencia artificial que está siendo bien conocido, que son los agentes. Ciertas actividades, actitudes que tienen estos modelos con herramientas que pueden hacer cosas. Pero mejor dame tú, ¿cuál es el concepto? ¿Qué significa un agente? Mira, lo que vamos a hablar hoy día va a partir obviamente de los agentes porque es parte de la ecuación, pero vamos a converger hacia los multiagentes y la orquestación, que son palabras como bien fancy, ¿cierto? Sí, es como que ahí, no sé, tenemos los bronces de los agentes, tenemos las cuerdas de los agentes. ¿Sabes lo que es eso, cierto? No tengo idea. No importa, pasemos mejor al siguiente tema. Bueno, vamos a comenzar exactamente con el concepto de un agente, pero después vamos a ver cómo estos se entrelazan para, obviamente, llegar a objetivos mucho más complejos. El agente hoy día, la verdad es que la definición es bastante complicada. Ayer estaba haciendo como un workshop y como que toda la gente decía, oye, pero como que la palabra se ocupa para algo que es muy complicado y para cosas muy sencillas. ¿Ya? Claro. Entonces vamos a tratar de encapsularlos en una definición y después cuando empezamos a ver cómo se componen, vamos a entender que esto en realidad puede ser muy complicado o muy fácil y simple dependiendo de cuál de todas estas partes se activa para poder construir uno de estos, ¿ya? En general, un agente de inteligencia artificial se entiende hoy día se entiende como algo que está basado en un modelo de lenguaje. No es necesariamente cierto eso, pero eso es lo que hoy día como que está de moda. De que colocamos una cosa tipo ChatGPT, tipo Claude, tipo Gemini, a administrar un sistema. Y este sistema tiene que tener algún grado de autonomía para, primero, o sea, autonomía es una palabra clave acá, para realizar acciones, ¿ya? O sea, no solamente puede escribir y darte una respuesta en texto, sino que hay alguna otra capa de cosas que puede hacer. Perfecto. Y todo esto con un objetivo. O sea, en algún momento esto se detiene cuando completa como la misión que tiene, digamos. O sea, de alguna manera esta autonomía no es como simplemente se manda solo eternamente, sino que es hasta cuando se puede evaluar de alguna manera y para evaluarse necesita entender lo que está pasando en su entorno, porque en el fondo algo tiene que ocurrir, ¿ya? Y tiene que lograr entender que está ocurriendo algo en su entorno. Entonces, por ejemplo, siempre digo a los estudiantes que un aire acondicionado se podría entender como un agente. Obviamente no está basado en un modelo de lenguaje, claro, ¿ya? Pero aquí lo que está pasando ahí es que tú le diste un objetivo, donde tú pon la temperatura a 25 grados Celsius, ¿ya? Otro número en Fahrenheit para los que hablan en Liberty Units, ¿ya? Pero 25 grados Celsius y hoy día hacen 19. ¿Y qué es lo que va a pasar? Esta cosa va a poder medir que hay 19, entonces entiende su entorno, entiende que hay una diferencia respecto al objetivo y tiene acciones posibles. ¿Cuáles son esas acciones? Enfriar y elevar la temperatura, ¿cierto? Claro. Entonces elige la segunda porque la meta está más arriba, ¿cierto? Entonces empieza a calentar en la habitación y eventualmente sigue midiendo, dice, oye, es 20, aún no se llega, 21, y así sucesivamente hasta que llega al match. Dice, ok, acá está bien, me voy a detener o voy a mantener una temperatura distinta a con la cual llegué hasta ahora. Entonces tomó una decisión, hizo una acción que fue aumentar la temperatura de alguna manera hasta que logró su objetivo, ¿ya? Y obviamente cuando esto empieza a tomar forma como en los modelos de lenguaje, son cosas como, por ejemplo, oye, agarra un Excel que hace este cálculo y una vez que ese cálculo esté listo, entonces tiene la facultad de pensar en ese Excel, escribir código para manipular ese Excel, lo ejecuta a una herramienta y ahí es donde traspasa las barreras de un modelo de lenguaje que no tiene la capacidad de programar, sino que se lo delega a algún amiguito que sí puede hacer programación, va analizando lo que el amiguito le va entregando hasta cuando completa o evalúa que termina la tarea. Ya que no es lo mismo, porque la definición de que lo que un agente puede entender determinado a veces no coincide con la evaluación humana, ¿ya? Pero finalmente igual hay una especie de autonomía para poder llegar a cumplir ese objetivo. Si tiene que escribir código, tú no vas a estar como visando ese código a cada rato.
ni tampoco vas a estar visando cada acción que la gente toma. Muchas empresas crecen con procesos financieros manuales, cobran a cada cliente, concilian facturas con procesos lentos y arman nóminas en el clásico Excel. Y eso está bien, puede funcionar por un tiempo, pero cuando el negocio comienza a crecer, esa forma de operar le pone un techo al crecimiento, pues te quita tiempo de la operación y te deja expuesto a errores que te pueden costar caro. Hoy, gracias a la automatización y la inteligencia artificial, las finanzas pueden ser más smart. Doomint es una plataforma que te permite manejar tus finanzas de una manera más inteligente y ágil, integrando más de 60 plataformas, como el servicio de puestos internos, diversos bancos, facturadores, entre otros, para así hacer tus finanzas más fáciles. Deja atrás las manualidades y únete a las más de 1000 empresas que operan con una visión financiera más inteligente, usando Smart Finance de Doomint. Conócelos en doomint.cl o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. Actualmente en el mercado, ¿hay alguna herramienta popular que tome este funcionamiento agéntico con modelos de lenguaje? O sea, todos los asistentes, ChatGPT, Gemini, Claude, Copilot, bueno, esos son los que generalmente la gente ocupa. Claro. Con más o menos alegría en torno a eso. Estoy pensando en la gente que ocupa Copilot, que de repente no está tan contenta. Tienen sus versiones de los agentes. Perfecto. Google le llama gemas, ¿ya? ChatGPT le llama GPTs, el Copilot le llama agents. Claude también, toda su plataforma gira en torno a ese concepto, pero tiene uno más parecido que se llaman las skills, que hablamos en unos capítulos anteriores. Y eso son las versiones más básicas. ¿Por qué? Porque en general tienen solamente una parte de los distintos componentes que pueden tener estos modelos, que podemos hablar en un segundo cuáles son. Pero finalmente pueden ir desde estas versiones tan simples que tienen pocos componentes o componentes que actúan bajo ciertas reglas bastante predecibles, hasta algunos que necesitan tener sistemas que puedan ayudarlo a mantener su autonomía o que puedan hacer acciones más complicadas, o lo que vamos a ver hoy día, que pueden hablar con otros agentes para tener un sistema más complicado. Y cuando ya empezamos a ver esos sistemas, generalmente tú necesitas construir código propio, ¿ya? Okay. O basarte en arquitecturas que son más complejas que las que uno va a adquirir en una licencia de $20. Entonces, las licencias de $20 nos permiten hacer ciertos casos de uso chiquititos, ¿sí? Y después ya llegamos hasta estos agentes como ya más autónomos, en los cuales, o con sistemas más complejos, que van a necesitar como herramientas ya hechas a medida. En el intermedio hay algunas soluciones que caen justo como en la mitad, como por ejemplo Copilot Studio, que no es lo mismo que Copilot normal. ¿Ya? Microsoft Copilot Studio, porque también está GitHub Copilot. Claro. ¿Ya? Microsoft ahí no sé qué está pensando, pero Microsoft Copilot Studio te permite hacer agentes de ya una complejidad mayor. También herramientas como Make, N8N, etcétera, que de alguna manera la interfaz es bastante más amigable que simplemente programar desde cero, pero cuando uno ya quiere cosas como mucho más a medida, evidentemente hay que llegar a programar hoy día. Tú mencionaste que estos agentes generalmente tienen componentes. Hay algo que los ayuda como a funcionar. ¿Cuáles son esos componentes? En general, los componentes quedan bastante en evidencia cuando uno empieza a programar estos agentes como en sus versiones más básicas. Entonces, por ejemplo, acá en el computador voy a abrir, pero le voy a contar a la gente que lo está viendo en pantalla. Ya voy a abrir, por ejemplo, sé que hace mucho tiempo que no me tomé todo esto, así que ojalá que funcione. Me voy a meter a los GPTs de ChatGPT, ya, que estos son GPTs que se pueden crear solamente cuando tienes la licencia de pago. ¿Ya? Claro, $20 o más. No sé si la de la Go te deja. Buena pregunta. No, porque la Go es como solamente para los... la licencia Go, para los que no la han escuchado, es una licencia como de $8 o $9. Sí. Que está solamente presente en los países emergentes, por decirlo de alguna manera, o sea, los que no tenemos tanto poder adquisitivo, porque claramente el $20 representa mucho más del ingreso que nosotros, que en Estados Unidos. En Estados Unidos no pueden tomar esa licencia, por ejemplo. Y la licencia te permite varias cosas. No sé si GPT está ahí, pero sí, al menos con la de $20, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo ahora me metí y estoy tratando de configurar un agente, y el agente acá al lado me pide un nombre, me pide una descripción. Generalmente son cosméticas, no influyen en mucho. Y después ya vienen las instrucciones, que es básicamente aquí donde le doy todo lo que necesito que haga. O sea, cuál es su tarea, cuáles son las consideraciones de esa tarea. Por ejemplo, 6 definiciones que son específicas, una personalidad que pueda tener.
Claro. Oye, tú vas a tener el rol de, no sé, un abogado, y ese abogado habla generalmente más formal y hace este tipo de cosas, ¿ya? Y te vaya a llamar María, porque todos se llaman así, Eugenia, María, Sofía, ¿ya? Y después acá abajo hay algunas cosas que empiezan a aparecer. Por ejemplo, conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Acá se llama knowledge, en lo que está en la pantalla. En otras plataformas se llaman conocimiento. Hay otros que le ponen documentos nomás. Pero básicamente yo le puedo pasar documentos que tengan en su cercanía. Por ejemplo, una política de algo, un listado de preguntas frecuentes, cosa que pueda ir a referenciar prioritariamente eso en vez de tener que ir a buscar el conocimiento que tenga del mismo modelo. Por Claro. ejemplo, si yo trabajo en una universidad y quiero que mis estudiantes le puedan preguntar sobre el curso que estoy haciendo, yo puedo subir el syllabus del curso y quizá otro documento más con las preguntas frecuentes que siempre me hacen, y la gente ojalá pueda responder de eso en vez de toda la materia que hay de ese tipo de disciplinas en Internet, ¿ya? Perfecto. Esa base de conocimiento, entonces aquí tenemos dos componentes que estamos hablando. Estamos hablando de las instrucciones base, ¿ya? Que son como el prompt de sistema. Estamos hablando del conocimiento, que son los documentos que están cercanos. Pero además yo también lo puedo complementar con algo muy poderoso que se llaman las herramientas, que son generalmente funciones hechas en Python, ¿ya? Vamos a actualizar nuestro video de funciones pronto, así que suscríbanse al canal. Pero en general yo programo o en Python o en otras herramientas procedimientos programáticos, digamos. O sea, no son Claro. procedimientos, no son como la IA que hasta las mismas instrucciones de repente te da respuestas diferentes en la IA generativa, sino que son generalmente, yo te paso estos datos y vas a calcular siempre esto. Por ejemplo, te paso estos componentes financieros y me vas a calcular el ratio entre X cosa e Y cosa, y te va a dar un ratio que siempre cuando le des los mismos números te va a dar el mismo objetivo, ¿ya? Claro. O por ejemplo, tú quieres que vaya a ocupar una API de algún servicio, como por ejemplo, oye, quiero, y que voy a mostrar más adelante un ejemplo, quiero que transcribas este video. Ya, no tengo una herramienta de transcripción en mi agente, entonces le doy acceso a una herramienta de transcripción que va a mandar este audio y de vuelta le va a llegar un script. Entonces programo Claro. toda la lógica que tenga que ver con eso, que no tiene nada de IA, excepto en el modelo que le voy a pasar, pero siempre va a mandar la misma cosa y va a recibir una cosa predecible, que es un texto, ¿ya? Entonces tenemos ahora tres componentes: prompt de sistema, conocimiento, herramientas. Después, por ejemplo, podemos pasar a que estas herramientas yo las puedo crear, ¿cierto? Como acabo de decir, yo creo la implementación de esto. Pero hay herramientas que han hecho sus implementaciones para que otros se conecten más fáciles ocupando agentes. Como por ejemplo GitHub, que es este popular repositorio que también tenemos un video explicando de qué se trata. Pero supongamos que en vez de yo crear cómo me conecto a GitHub, quiero ocupar como ellos han mostrado que uno puede conectarse a su plataforma, ¿ya? Claro. Y ahí existe algo que se llama un MCP Server, MSP, Model Context Protocol, que ellos estandarizaron cómo quieren que otros se conecten y te dan ese acceso a ti para que tú no tengas que crear esos métodos desde cero, ¿ya? En general se enfoca mucho en las herramientas, pero igual tiene otras cosas como prompts prehechos, como por ejemplo, oye, supongamos que tú vas a hacer este procedimiento que es súper común en mi plataforma, acá hay un prompt que lidia con todos los problemas comunes para que tú no tengas que reinventar la rueda, digamos, ¿ya? Ok. Entre otras cosas. Ese protocolo es bastante estándar y en la medida que se ha hecho más popular, distintas herramientas lo aceptan, como OpenAI, Google, o sea, las herramientas de OpenAI, las herramientas de Google, las de Anthropic, etc. Te setean como un poco como lo que la gente puede hacer. Pero hablábamos antes también de que hay un modelo que tiene que ordenar todas estas cosas. Claro. Y ahí ese modelo, como es el cerebro, comillas, de la gente, puede ser un modelo comercial que de los populares, como GPT. Ya justo cuando estamos grabando hoy día, acaban de anunciar que salió GPT 5.6. ¿Ya? Entonces uno puede colocar a ese modelo como cerebro de comandante, o todos los otros que salen y entran del mercado, como Facebook, Mythos, etcétera. Y no tiene por qué ser siempre el mismo. Esto es una pieza más. Entonces si hoy día Gemini está bueno, mañana está Claude bueno, lo reemplazo nomás, ¿ya? Obviamente eso no lo puedo hacer en las propias herramientas de ellos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso que estaba mostrando recién de GPT, te dice, oye, ¿cuál es el modelo recomendado? Pero son todos modelos de ellos, Claro. ¿ya? Y finalmente, que es la parte más interesante para lo que vamos a hablar en un instante más, es que yo, así mismo como le puedo conectar herramientas, también le puedo conectar otros agentes. Es decir,
en vez de, por ejemplo, pasarlo a una persona, como por ejemplo herramientas de cocina para que pueda hacer un plato, también le doy la facultad de que le pueda delegar a alguien una acción. O sea, no solamente puedo ocupar cuchillos y cucharas y otras cosas o tablas de picar, sino que además también puedo ocupar otra persona que, por ejemplo, su rol es lavar fruta. Entonces, tiene un rol súper específico en mi flujo y le puedo pasar a esa persona ese rol. Sí, en este mundo ya comenzó la tercerización de tareas. Sí. Con otras reglas, digamos. Ok. No sé si hay sindicatos y esas cosas, pero con otras reglas de subordinación laboral. Perfecto. Aprender de inteligencia artificial puede ser muy difícil, y más aún si lo haces solo. Por eso hemos creado un espacio para que puedas compartir con otros, hacer y resolver dudas, y poder acceder a material exclusivo que iremos actualizando continuamente. Únete ahora a nuestra comunidad y aprende con nosotros en evoacademy.cl/comunidad o en el link que podrás encontrar en la descripción de este podcast. Entonces, ya, esto de conectarle a un agente más agentes es lo que se le está llamando como el sistema multiagente. Sí. No es muy creativo, dado que viene de la misma palabra, pero esta forma de conectar a estos agentes y hacer este sistema multiagente, ¿tiene órdenes, cosas así? Claro, o sea, como dice su palabra, no tiene tanta complejidad. Al fin y al cabo, es un sistema que conecta varios agentes. Yo lo que he visto es que muchas veces uno piensa que siempre en una relación de subordinación. En el fondo hay un agente más bacán que el otro, más inteligente que el otro, que le entrega tareas a uno que es más pequeño, más acotado. No siempre es el caso, vamos a hablar un poco de las posibilidades, pero finalmente generalmente tienen roles diferentes. Okay. ¿Por qué? Porque todos estos componentes que hablamos antes de este último, que son otros agentes, viven en su propio contexto, ¿ya? Una cosa que no mencionamos es que esta es una manera de lidiar con un problema importante que tenemos hoy día con los modelos de lenguaje. Los modelos de lenguaje, véase el que ustedes quieran, tienen algo que se le llama la ventana de contexto. Claro. ¿Ya? Y la ventana de contexto es la cantidad de tokens que pueden manejar de una sola vez. Y uno tiene la idea de que cuando ve ese número es como si fuera esta limitación del número de caracteres que uno ve en un campo. Claro. Entonces, no se te ha pasado que empezás a escribir algo y te dice, oye, te quedan pocos caracteres. Sí. La gente cree que la ventana de contexto es así, que en el fondo yo la puedo llenar y una vez que la llene, o sea, cuando esté a punto de llegar ya no me va a dejar avanzar. Ya, si bien eso es cierto, hay una cosa importantísima de estos sistemas, es que mientras más llena esté la ventana de contexto, la calidad de la conversación se degrada. Eso quiere decir que la precisión es menor, que hay más alucinaciones, que porque le pases un documento no necesariamente lo va a entender. Entonces Claro. lo que estoy tratando de hacer no solamente es no llenar eso, sino que además mantenerlo lo más limpio posible. Claro. Tengo que tratar de, ojalá, ocuparlo poco, porque además no solamente es un tema de precisión, sino que también es un tema de costo. Estos modelos, cuando tú los vas a ocupar para soluciones empresariales, te cobran por la cantidad de tokens que están procesando de una sola vez. Cierto. Entonces, si tengo una ventana de contexto de 200.000 tokens, que es como bastante cercano al estándar hoy día de varios de estos modelos, y la tengo llena al 90%, ok, lo va a procesar, pero igual estoy pidiendo que me cobren $180.000, o sea, 180.000, perdón, tokens de una sola vez, que sería distinto que, por ejemplo, si yo pudiera reducir ese problema a un problema de 30.000 tokens. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En vez de pasarle a un solo agente todas las cosas que necesita, y cuando estén todas esas cosas además se puede confundir, lo que hago es crear un sistema en cual cada uno de estos agentes que están incorporados en este sistema, vamos a ver después cómo se pueden comunicar entre ellos, pero tienen su propio set de herramientas, tienen sus propias instrucciones, tienen sus propios MCP, o sea, tienen un contexto que es único a ese problema. Entonces, tratando de llevarlo un poco al problema de la cocina, ¿no se te ha pasado que hay un juego bien popular que se llama Overcooked? Por supuesto. Que Muy bueno. Todos pelean con eso, pero para los que no lo han jugado, las personas básicamente son todos jugadores, es decir, somos todos agentes que tenemos como más o menos en general nuestras mismas ventanas de contexto, somos más o menos del mismo perfil, ¿ya? Pero siempre tiende a pasar de que se delegan las tareas, ¿cierto? Entonces, Cierto. como que uno va, no sé, esta mesa, el otro va a picar, el otro lo va a mover. Entonces nos especializamos. Y nos especializamos para que la tarea entera se pueda hacer mejor y que la persona tienda a concentrarse en un solo problema. ¿Podría un solo jugador hacer todo eso? Quizás de pronto sí,
pero sería más complicado, la persona se enredaría más fácil, o sea, como que a pesar de que tiene las habilidades para administrar cualquiera de las tareas, no es la versión más óptima de eso. Claro. Entonces lo hacemos, le damos especialidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes uno que sea ideal, por ejemplo, para investigar sobre algo. Y dentro de sus herramientas va a tener la posibilidad de conectarse a internet, por ejemplo. Pero quizá hay otro que su rol es escribir algo con la información que reciba de lo que viene ya filtrado. Claro. Esa gente, por ejemplo, dado que no va a ir a buscar nueva información, sino que va a trabajar con lo que ya está, no necesita conectarse a internet. Y por ende, pasan varias optimizaciones en esa decisión. Primero, no se puede confundir y ir a investigar algo que no necesita. Claro. Segundo, no necesita los tokens que definen esa herramienta, ni necesita los tokens que implican procesar toda esta información que vino de internet. Entonces le estoy limpiando su ventana de contexto y por lo tanto aumento su precisión como en el rol específico de escribir. Claro. ¿Ya? Pero además también puedo aumentar sus bases de conocimiento, sus instrucciones, para que tenga más profundidad aún en la tarea específica de escribir. Yeah. Entonces, esta especialización que hago es para, en el fondo, hacer todo el sistema más preciso. Obviamente, tal como pasa en una empresa, si empiezo a hacer, por ejemplo, en una empresa que todos sean especialistas en algo, igual se vuelve más complicado en algún momento. O sea, por ejemplo, si tengo el especialista en abrirme la puerta, el especialista en botar la basura, el especialista en limpiar la mesa, ya empieza a ser complicado, ¿cierto? Claro. Entonces hay ciertas tareas que mejor sí las delego La acumulo y la dejo a una persona solamente. Claro, o hay, por ejemplo, abrir la puerta, mejor no le doy esa tarea a todos, o sea, perdón, a una persona específica, sino que a todos se la hago porque es una tarea simple. Claro. El arte de definir cuál es el ámbito en el cual puede trabajar un agente también es muy importante en estos sistemas multiagentes. ¿Hasta cuándo un agente necesita contexto y cuándo ya vale la pena separar eso a otro agente? Aunque suena como una muy buena idea hacer como estas especializaciones distribuyéndolo en distintos agentes. Hay una situación donde uno debería decir, no, ¿sabes qué? Mejor dejo un agente nomás y que lo resuelva. O sea, por ejemplo, si tu tarea no requiere mucha especialización para resolverse, ¿para qué vas a delegarlo? O sea, por ejemplo, si tiene una tarea muy común, por ejemplo, oye, tradúceme documentos que van a llegar de diferente tipo. Una tentación sería como, oye, voy a tener un agente que traduzca cosas de medicina, uno que traduzca cosas de finanzas, otro que traduzca cosas de telecomunicaciones. Claro. Y podría yo ir haciendo como traductores de especialidad, ¿cierto? Pero la tarea de traducir en general es algo que los modelos hacen bien. Entonces, por sí mismo un agente no necesita esa especialización. Entonces, cuando la tarea es algo, por ejemplo, muy natural del lenguaje o algo que estos modelos hacen relativamente bien, no vale la pena subespecializarlo. Si la tarea, por ejemplo, no necesita distintas herramientas para ser completada, o diferentes permisos, o diferentes como funciones que tengas que programar, tampoco es algo que valga la pena pasárselo a muchos agentes. El transcript, por ejemplo, lo recibo un texto y no tengo que ir a conectarme a un sistema específico para poder traer eso desde el sistema. Yo ya no necesito que este agente transcriptor tenga una herramienta que los otros nomás no tienen, sino que todos trabajan sobre la base solamente de texto. Entonces, quizás de pronto, como no tengo herramientas diferentes en cada paso, no hay una necesidad de quitar, en el fondo, de hacer esto en multisistemas, ¿ya? Perfecto. O quizás la tarea también además es súper sencilla de hacer y por ende alcanza en el conocimiento general de un solo agente, ¿ya? Entonces, en general son tareas que tú veas que la especialización de alguna manera pueda aumentar la precisión de esto. Pasemos al siguiente tema en tabla, que es cómo se ordenan los agentes, porque ya se conectan, pero ¿tienen algún orden? ¿Uno es mejor conectarlos de cierta manera que de otra? ¿Depende del escenario? ¿Depende de la tarea? ¿Cómo es este orden? ¿Cómo se orquestan estos agentes? Esa es una buena duda porque hay varias posibilidades de hacerlo y cada una de esas trae sus respectivos pros y contras de cada uno. Okay. ¿Ya? Pero primero, me gustaría mostrarle a la audiencia un poco cómo esto puede llegar a lucir en cosas como, por ejemplo, herramientas más de las que uno compra con una licencia de $20. Ah, ¿ya? perfecto. Entonces, por ejemplo, voy a ocupar un prompt que acá voy a copiar y pegar.
voy a ir a Cowork de Claude. Ya que nosotros hemos hecho miles de videos, no mentira, hemos hecho un video y un par de capítulos de podcast respecto a cosas como esta. Y lo que voy a hacer es simular que voy a procesar múltiples contratos a la vez. Entonces acá voy a elegir mis contratos, ¿ya? Obviamente acá la agencia va a tapar. ¿Ya? ¿Ya? Y ahora le estoy pidiendo que... Le estoy dando una instrucción que es bastante como única respecto a lo que vamos a hacer ahora, que le estoy diciendo analiza cada contrato de modo independiente utilizando subagentes. ¿Ya? Que es algo que no hubiera hecho si no estuviera presente que existen estas arquitecturas. Claro. ¿Ya? Entonces, vamos a esperar que esto trabaje un poquito, porque no sale tan rápido. Obviamente tiene que hacer todo el proceso de abrir los Excel, de ordenar el problema, etcétera. Pero lo que va a converger en unos segundos más es que va a decidir, oye, para cada uno de estos contratos yo ya entendí la tarea, pero me voy a demorar mucho si estos, por ejemplo, si fueran 100 contratos. No sería óptimo hacerlo de manera secuencial. ¿Ya? Claro. Porque si hiciera contrato 1, luego contrato 2, luego contrato 3, de partida, si falla uno, falla todo el proceso, ¿cierto? O sea, en el fondo, si falla el contrato número 60, ya no puedo continuar con los otros 40, o sea, con los otros 39, los cuales no tendría mayor sentido, ¿cierto? Entonces, lo que hago en este caso es mandar agentes en paralelo, ¿ya? O sea, cosa de que si hay alguno que falla, no me va a detener todo el proceso y además todas las cosas se van a ejecutar en paralelo. Entonces ahora en la pantalla lo que está pasando es que se dividió en 3 cajitas. Una que habla de extraer el contrato 1, otro del 2 y otro del 3. Y además se fueron completando a tiempos distintos. ¿Ya? De repente apareció el check cuando uno de ellos terminó y el otro quedaron en pausa. Y además ahora que ya están todas listas, aún el problema no termina porque cada uno de esos subagentes le pidió a su agente orquestador como, mira, acá está el resultado, ahora tú anda y consolida. ¿Ya? Claro. Entonces esto me recuerda mucho como cuando uno estaba en la universidad y tenía que hacer se repartías el trabajo. A ti te toca la portada y el índice. Claro, la portada del índice, la sección 1, y después ya llegaba uno que era generalmente el más responsable, que tenía que andar esperando al que se demoraba más. Y orquestar esto, ¿cierto? De que consolidar todo y ponerlo en un informe que hiciera sentido, porque las partes fueran construidas de manera independiente, ¿ya? Entonces finalmente después cuando esto ya termina de ejecutarse, la tarea es más rápida porque se ejecutó en paralelo, ¿ya? Claro. Y después eventualmente un consolidador llegó y reparó las diferencias que sean relevantes para poder hacerlo, ¿ya? Al final esta forma de trabajar, el proceso completo va a ser tan lento como uno de los agentes que sea el más lento. Claro. A diferencia del secuencial, va a ser tan lento como la suma de la velocidad de cada uno de ellos. Claro. Entonces, por ejemplo, esta arquitectura, que vamos a verla en un instante cuáles son todas las posibles arquitecturas, pero esta, por ejemplo, es la que uno prefiere cuando tienes tareas que son bastante como que pueden correr en paralelo, ¿ya? En este caso, no todas las tareas pueden correr en paralelo. Entonces, esta es una arquitectura que beneficia esta ejecución. Claro. Obviamente, cada uno de estos agentes tiene un precio y gastan sus respectivos tokens, que también es importante, ¿ya? Una cosa que tampoco hablamos antes y que es bueno para entender las arquitecturas que vienen es que las arquitecturas también, al delegarla a un subagente, ese subagente no tiene por qué tener la misma arquitectura de modelo que el del paso anterior, claro, digamos, ¿ya? Exacto. Sí, prefiero no ocupar la palabra principal porque, por ejemplo, ahora te voy a mostrar en el secuencial eventualmente podría... Claro, es que hay una arquitectura que no es la más común, pero hay una arquitectura que, por ejemplo, cuando se lo paso, le paso todo el control a la siguiente parte. Entonces, el anterior tiene más o menos la misma capacidad de cómputo que el siguiente. Claro. E incluso te puede pasar de que hay algunas cosas que se tengan que lidiar con uno como más complejo. Supongamos, por ejemplo, que estoy tratando con un problema legal y el primero lo único que hace es determinar qué tan complicado es el problema. Y supongamos que yo tengo súper claro cuándo un problema es de tipo regular, malo, y todo lo demás lo voy a delegar a un sistema superior. Claro. ¿Ya? El superior tiene más recursos, quizás es un agente más complicado, y ahí es donde entra también la división de costos. Supongamos, por ejemplo, yo acabo de ver un problema que no puedo contar mucho en público, pero básicamente había una tarea bien compleja que se la delegaban a Opus, y todas las otras tareas mucho más definidas y mucho más acotadas y mucho más de naturaleza de lenguaje se le delegaban a agentes más rápidos pero menos costosos, ¿ya? ¿Por qué? Porque ocupaban de modelo esa gente, no lo ocupaba Opus, que es un modelo carísimo,
ocupaban Gemini Flash, o ocupaban DeepSeek, Claro. o ocupaban Haiku, si queremos mantenerlo en Claude. O sea, en general ocupaban modelos que, para la gente que nunca ha escuchado su último tipo de modelos, son modelos que se le llaman Flash, Instant o Rápido, que son modelos que son mucho más baratos por token, pero son menos precisos. El tema es que si yo tengo la tarea súper clara, o son tareas muy de lenguaje, Con son eso es buenas tareas suficiente. para delegar. Claro. Eso va a ser más que suficiente para resolver el problema. Supongamos, por ejemplo, que quiero traducir simplemente algo que me llega en diferentes idiomas y todo consolidarlo en inglés. Eso no vas a tener dificultad y por lo tanto si tú vas y ocupas Opus para esa tarea, estás sobrepagando por una tarea de ese nivel de complejidad. Entonces quizás se lo quiero delegar a un subagente que solamente hace esa tarea específica con una arquitectura bastante liviana. ¿Ya? Claro. Entonces, volviendo un poco a los patrones, yo te diría que lo más común es esta que estamos viendo ahora en pantalla, que se le llama gestor o supervisor, en cual nosotros tomamos un agente como más potente generalmente, que tiene una tarea de simplemente evaluar las cosas que va a delegar. ¿Ya? Entonces, Ok. en un proceso, este supervisor le delega a otros agentes que pueden ser más pequeños o más acotados, cosas como, por ejemplo, tareas que sean bastante divisibles de expertise, pero esas tareas, pero acá viene la diferencia con otras arquitecturas que van a ir más adelante. El resultante de esa tarea siempre vuelve al principal. Perfecto. ¿Ya? O sea, siempre hay una iteración en cual el supervisor manda algo y el feedback de ese algo se devuelve. ¿Ya? El supervisor solamente va a delegar y va a ver el resultado. Por lo tanto, su ventana de contexto, si bien empieza a crecer, no crece con el cómo se resuelve esa tarea. Claro, porque eso se queda en el delegado, en el exactamente. chiquitito, en el analista. Claro. Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora en pantalla sale, oye, un problema en el cual, no sé, voy a investigar, voy a programar y voy a redactar. El programador tiene su set de herramientas distinto, tiene que escribir muchas líneas de código, algunas de esas van a fallar, otras las va a reescribir, etc. Y eso va llenando su ventana de contexto. Claro. Esa ventana de contexto solamente se va a llenar para el supervisor con el resultante de esto. Es decir, oye, tú me pediste esta tarea, la tarea simplemente se completó con estas líneas de código, con estos archivos creados. Claro. Entonces se va a llenar un poco más, pero solamente de una manera mucho más acotada que la alternativa que era que el supervisor lo hiciera todo. ¿Ya? Ok. Entonces esa es la primera arquitectura. Las fortalezas de acá es que esta arquitectura es muy fácil de como saber cuándo algo funciona o no funciona. O sea, si el programador termina haciendo una tarea de investigación, hay algo mal. Claro. Si el supervisor programa, hay algo mal. Entonces es muy fácil de entender la división de las tareas, ¿ya? Pero lo malo es que esto al ir y venir siempre ocupa tokens del principal. Y generalmente el principal tiene un Ese modelo más más token, alto, claro. ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá les quiero mostrar así como muy... hay una parte de código de esto, entonces hay gente que se va a extrañar un poco, pero tranquilos, vamos a pasar por acá por encima. Yo acá tengo un sistema que les voy a mostrar que lo que estoy haciendo, aún no lo publico internamente, así que spoiler para la gente de acá de la oficina, digamos, pero estoy trabajando en uno que nos ayude a agarrar los capítulos del podcast, los transcriba, después que los transcriba, escriba un artículo y ese artículo lo publique en nuestro blog. ¿Ya? Perfecto. Entonces, en esa división, lo que tengo que hacer, hay una parte que tiene que conectarse a la fuente donde estén los capítulos del podcast. Todos los podcasts, o en la inmensa mayoría, deberían tener algo que se llama un RSS feed, que es donde se publica como para distintas plataformas, pero además siempre hay un archivo MP3 con el audio del podcast. Claro. Entonces, va a buscar eso, se lo manda a un servicio de transcripción, después ese servicio de transcripción le entrega un texto de vuelta, ese texto de vuelta se genera un artículo y el artículo eventualmente se publica. ¿Ya? ¿Yo podría pasarle todo esto a un agente? Sí, pero piensa que ese agente tiene que ser bueno para muchas cosas. Claro. Tiene que ser bueno para determinar si ese capítulo ya tiene un transcript. Además, si no lo tiene, tiene que ir a generar esa transcripción. Después, y eso implica conectarse a las herramientas que yo le quiera pasar. Después de eso tiene que esperar, y si eso funciona, ya de nuevo hay otro paso ahí que siempre depende que no falle. Si que falla tiene que corregirse, etc. Pero si no falla, llega y tiene que mandarle esto a... o sea, tiene que crear un artículo
y después además tiene que Publicarlo. publicarlo. O sea, es un emprendedor de una empresa chica. Tiene que hacer de todo. ¿Ya? En este caso no. Lo que hice fue como crear agentes con distintos roles. ¿Ya? Ok. Entonces, por ejemplo, ahora lo que estoy mostrando en pantalla es simplemente líneas de código que definen estos roles. ¿Ya? Definen el rol del transcriptor, el del escritor, el del publicador y el del coordinador. Entonces tenemos a un coordinador que va a llamar a cada uno de estos según sea necesario. Claro. ¿Ya? Y después estos tienen, por su lado, herramientas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, las herramientas del transcriptor es, por ejemplo, ir a ver si están los capítulos en el RSS feed. ¿Ya? Porque no va a transcribir nada que... Sí, o sea, necesita saber cuáles son los capítulos que hay para poder transcribirlo. ¿Ya? Ujú. También chequea si hay un transcript existente o si es que lo hay. O sea, si es que no lo hay, va a pedir que también se transcriba, si no te va a entregar el transcript que ya está. Perfecto. ¿Ya? En cambio, por ejemplo, si después voy al escritor, el escritor lo que tiene que hacer, él no va a escribir el transcript, pero tiene que ir a obtenerlo. ¿Ya? Claro. Y una vez que tenga su artículo, lo tiene que guardar para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Publicarlo. Entonces, Claro, el tiene que siguiente conseguir el- tiene que conseguir el artículo y tiene que eventualmente publicarlo en nuestro blog, que se llama Ghost. Por eso que ven ahora que habla de Ghost Draft acá, que es el sistema que estamos ocupando por detrás. Entonces, eventualmente publica en Ghost esto, ¿ya? Entonces, cada uno de ellos tiene diferentes herramientas, ¿ya? Claro. Porque tú en un restaurante, uno es el cocinero que necesita un cuchillo, necesita una tabla, etcétera. Hay otro que atiende la caja, por lo tanto él necesita el software de la caja, necesita saber contar dinero, etcétera. Y hay otro que hace el delivery, por lo tanto necesita conducir, etcétera. Entonces se dividieron las tareas y tienen diferentes herramientas. Obviamente Perfecto. también, además, todos estos tienen diferentes prompts de sistema, bases de conocimiento, en CVs o lo que sea que suceda por ese lado de la definición. Esta es más una arquitectura, pensándolo así como en nuestra versión humana de jefe y analistas o algún Sí. coordinador, un supervisor y gente que ejecuta cosas. Claro, efectivamente. Y por eso mismo, generalmente uno le delega la tarea de coordinación al más senior, ¿cierto? Claro. Acá el equivalente sería que tú colocaras un modelo de mayor potencia. O sea, por ejemplo, si estamos en el ecosistema de Cloud, tú colocas a Opus a coordinar generalmente y colocas a los otros como con Sonnet o con Haiku a hacer diferentes cosas. ¿ya? Claro. También acá yo lo que estoy ocupando es una arquitectura de algo que se llama Managed Agents, que en algún momento hablamos de eso y que la gente decía que iba a reemplazar a N8N. Yo que sepa, N8N aún existe. ¿Ya? Así es. Ah, ¿Ya? Pero lo importante es que Managed Agents te da la arquitectura para poder hacer algo que es muy importante en estas arquitecturas multiagentes, que es observar lo que está pasando. Porque piensa que acá el supervisor tiene que delegar y después tomar la decisión de seguir o no delegando dependiendo de lo que venga de vuelta. Claro, del resultado. Entonces, por ejemplo, si el transcriptor falla, si yo esto lo hubiera puesto en una secuencia que no tiene inteligencia artificial, el transcriptor falla, hubiera pasado un error y se corta todo el flujo. Claro. Entonces, el orquestador, cuando el transcriptor falla, puede tomar la decisión, por ejemplo, de mandar el requerimiento de manera diferente para ver si eso repara el problema. ¿cachai? Claro. O puede esperar más tiempo. O sea, de alguna manera un modelo de inteligencia artificial puede tomar una decisión un poquito más inteligente y más flexible que lo que hubiera sido una programación tradicional en estas cosas de flujos de trabajo. ¿Ya? Y estas arquitecturas como Managed Agents, no significa que esto lo puedas hacer solamente con Managed Agents, pero te dejan hacer algo como lo que estoy mostrando ahora en pantalla, ¿ya? En cual esto, de nuevo, no quiero que se queden con la idea de que esto es siempre así. Voy a ponerle un poco de zoom, ¿ya? Pero acá, por ejemplo, te muestra 4 líneas de tiempo, que no se ven mucho tanto tiempo por el tema del contraste, pero acá línea 1, línea 2, línea 3 y línea 4 son los distintos agentes. ¿Ya? O sea, línea 1 es el agente principal, línea 2 es el que hace la transcripción del podcast, línea 3 es el que hace la transcripción del artículo, línea 4 es el que hace la publicación del artículo. Y te muestra los instantes en los cuales todos estos flujos van haciendo algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá en la línea principal, lo primero que pasa es que este llama... perdón, no estaba ordenado bien. Acá está.
sale como lo que yo le pedí. Y lo que yo le pedí, por ejemplo, es, oye, genera un artículo en español para este episodio cuyo título contiene Fable, que era el capítulo que publicamos hace poco, ¿ya? Y eventualmente sigue el flujo que te pedí. Entonces, el agente te dice lo típico que, oye, sí, lo vamos a hacer, ¿ya? Y por detrás, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es llamar al primer minion, al transcriptor de podcast. Y el transcriptor de podcast tiene su propia conversación interna, que esa conversación el usuario no la ve, porque está pasando detrás de la oficina, digamos. Claro, ¿ya? entre agentes, no en este caso. Claro, entonces la gente está diciendo, oye, yo voy a ir a buscar esto al feed, al que tiene todas las cosas de los episodios. Después dice que voy a chequear si está el transcript. No está, le voy a pedir a esta herramienta que lo transcriba. Perfecto, ahora se generó y entre eso pasa un tiempo porque la transcripción no es inmediata, ¿ya? Y esto sigue avanzando en la línea de tiempo y la línea de tiempo ahora me muestra en pantalla las cosas que están sucediendo, ¿ya? Y me muestra con colores diferenciados cuando, oye, ¿es un agente que está llamando esto o es uno de los subagentes que está llamando? Perfecto. Entonces, si es que algo llega a fallar aquí, yo voy a poder saber en qué momento falló y qué es lo que pasó hasta que vino a fallar, que Claro. a esto se le llama observabilidad. Si yo tengo un agente sencillo, que solamente es un prompt, o quizás un documento, si falla alguna idea tendré de por qué y puedo ir a corregir el prompt o a juntar bien el archivo y cosas así. Pero Claro. cuando pasan todas estas interacciones que van y vienen y de repente se pueden llamar múltiples veces, necesito una línea de tiempo así para poder auditar bien el error. Porque además Claro. los errores pueden venir de múltiples fuentes. Puede ser que la gente no entendió que tenía que delegarlo al agente correcto, o que alguna herramienta falló, o que una conexión de MCP no estaba bien configurada. O sea, hay tantas posibles fuentes de errores en sistemas multiagentes que es muy importante esta capa de observabilidad. Entonces, si yo no Claro. tengo la capacidad de poder construir esto, prefiero quizás herramientas que me lo den con Managed Agents, o bien, derechamente, los sistemas multiagentes no son para mí. Porque si no tengo la capacidad de hacer observabilidad, no voy a tener la capacidad de reparar problemas de este calibre. Entonces, bueno, la cosa es que podríamos seguir auditando esto, pero finalmente en la pantalla van a ver que aparecen como pequeñas como instancias en cual se va ejecutando y eventualmente te dice, oye, para todo el proceso gasté casi 300.000 tokens, me demoré 4 minutos, pero efectivamente me generó el borrador que está en el sitio web, ¿cachai? Yo puedo ver después Claro. de todo ese sistema que está hecho ahí. 4 minutos y algo, comparado con las interacciones normales que uno tiene, es harto. Porque Ya. si yo voy a ChatGPT y Sí, le pregunto completo como... enter y en un par de segundos ya me está respondiendo. Claro, entonces todos los sistemas multiagentes tienden a tener este tema de que se demoran mucho más, porque hay harta coordinación entre ellos. Pero la tarea de poder pasarle el transcript y que lo haga solo y después vuelva y después ya me voy a tomar un cafecito, vuelvo y está el artículo puesto en el sitio web para que yo lo pueda publicar, y si le hubiera dado los permisos de publicación incluso lo podía publicar, Claro. es mucho más potente de lo que normalmente puedo hacer, ¿ya? Entonces, bueno, con eso dicho, pasemos a la siguiente manera de orquestar. Es una en cual es muy similar en el sentido de que hay uno que parte este flujo, pero él después le delega la tarea completa a otro. ¿ya? Ok. O sea, acá siempre volvían, ¿cierto? O sea, el supervisor tenía minions y los minions reportaban y todos volvían a una sola fuente de verdad, ¿ya? Acá lo que hacemos es como un ruteador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo le pregunto, antes yo trabajaba, hace mucho tiempo, en la antigua Grecia, trabajaba en una empresa que es bastante conocida a nivel mundial que se llama LG Electronics, que vende las teles, las lavadoras, etcétera, ¿ya? Y yo veía que en redes sociales nos preguntaban cosas de repente que era difícil de entender para qué línea de producto iban. ¿Ya? Te decían, oye, ¿tienen el repuesto G5900? Y chuta, el G5900 podía ser el repuesto de la tele, el del smartphone, el de la lavadora. Entonces, ¿hacia dónde iba? Claro. ¿Ya? Lo único que sabía es que era un problema de servicio al cliente. Pero yo era marketing, ¿qué iba a saber yo cuál de esto? Pero obviamente que se le decía al de servicio técnico, él sabía, no sé, que el G5000 era de lavadora. Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahí como marketing? Digo, evalúo, oye, esto es un problema de que es de ventas, de servicio técnico, de redes sociales, etcétera. Ah, ya, es de servicio técnico. Se lo mando a servicio técnico y servicio técnico es un agente Y él igual o más responde. poderoso que yo. Claro. Y él responde. Y ahora es su problema y él eventualmente llamará a la persona o le escribirá de vuelta, ¿ya? Claro. Entonces acá también lo puedo hacer. O sea, si encuentro que lo que me está llegando es un problema robusto, se lo puedo pasar a un agente y el agente verá
y ya te olvidáis. O sea, simplemente este sistema actúa como para delegarle algo. ¿Ya? Perfecto. No se centraliza todo de vuelta. Entonces el de facturación verá, listo. ¿Ya? Y ya tu problema fue delegarlo. ¿Ya? Exacto. A ver, en el mundo humano podría ser también otra en urgencia. Cuando uno llega, te hacen un triage, te atienden ahí en ese momento Claro. y después te derivan al especialista y después ya tú tratas con el especialista. El otro que te atendió en un principio nunca más lo viste. Claro. ¿Ya? Y acá lo complicado es que obviamente esta cosa puede seguir pasando. O sea, en el fondo ya te derivaron te casaron que tú te ibas a morir, entonces te pasaron a un médico más general, y el general después te pasó a el traumatólogo, y el traumatólogo después te pasa al radiólogo. Ya, van pasando. Pero lo complicado que también evidentemente en este problema que tú comentaste pasa, es cómo delego toda la conversación. Claro. Porque en el fondo tengo que Ahí está delegar la ficha todo clínica en lo este que ejemplo. viene. Sí, po. Todo el historial es importante. Sí, ¿Ya? En cambio, en lo anterior, yo voy solamente pasando las partes que el otro necesita. Claro. ¿Ya? Entonces, acá el desafío es cuál de todo lo que viene arrastrando la persona necesita la siguiente parte, considerando que además van a haber consecutivas delegaciones muchas veces. Entonces, el desafío de mantener la memoria a través de las sesiones o de poder tener una sola fuente de verdad en algún lugar y que todos estos sistemas la entiendan es una de las debilidades de esto. O sea, tenéis que tener esa arquitectura para poder administrarlo. ¿Ya? Y lo otro es que esta suele ser mucho más costosa porque lo delegas a uno que es igual de potente que el anterior, claro. al menos. ¿Ya? Entonces, rara vez la delegación ocurre como agentes que son más simples y por ende menos costosos. No, eso no suele pasar en este modelo. ¿Ya? Pero lo que sí es que te permite administrar tareas más complicadas y específicas de esas dimensiones. ¿Ya? Una tercera manera de orquestar es algo que se le llama el flujo secuencial, ¿ya? Que es cuando obviamente tú tienes súper claro que van a haber delegaciones consecutivas como las que hablamos recién, pero esas tienen un orden claro. Claro. O sea, primero ocurre esto, luego esto, luego esto, luego esto y finaliza acá. Y no tengo que volver por ningún motivo a una parte anterior. Claro. Por lo tanto, no hay nada que orquestar, ¿ya? Entonces, siempre se tienen que pasar todas las cosas que va a necesitar el siguiente paso. Entonces, necesitan un orden súper claro. Es súper fácil de gobernar, en el sentido de que si algo falla, generalmente fue en ese paso. Juanito. Sí, fue el paso 3 y listo, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, cuando tú vas a una mantención de tu vehículo, al servicio técnico, hay alguien que te recibe. Y ese tipo que te recibe, una vez que se lo pasa al mecánico, el mecánico tiene un protocolo de revisar. Claro. Y revisa punto por punto hasta cuando, por ejemplo, la revisión técnica. Revisa los gases, necesita la mecánica, las luces, etc. Y si falla a uno de esos, reporta la falla y sigue el siguiente. Porque tiene que completarse toda la revisión para poder llegar al final. Claro. ¿Ya? Entonces la secuencia está súper clara. Independiente que falle, fallar es parte de lo que yo voy a hacer en la secuencia. Que lata cuando eso sí ocurre, porque volver a la revisión técnica es una lata. El tema es que es poco flexible, ¿cierto? O sea, en el fondo, la revisión técnica te puede decir, están malas las luces, y tú dices, vamos, pues las voy a ir a reparar al tiro. No, ya está en el flujo. Esto claro. hasta cuando se termine. Sí, y después cuando vuelvas, oye, pero si quiero revisar solamente las luces. El proceso todo completo. El flujo de nuevo. Sí. ¿Ya? Entonces es menos flexible, pero por ejemplo en entornos altamente regulados donde tengo que sí o sí seguir este reglamento, claro, es bastante útil, ¿ya? Entonces esto también se puede hacer, pero tiene que haber una definición súper clara porque esto es para cuando tú no quieres flexibilidad. Entonces no quieres que esta lección de arquitectura sea como porque se te ocurrió nomás. ¿Ya? Esta es muy consciente que estás eligiendo esta. Una muy similar a la que vimos en el ejemplo de Cowork es en lo que se le llama paralelo o concurrente. Que acá la única diferencia que te diría es que lo que estamos viendo en pantalla considera que el agente de entrada podría ser diferente al agente agregador. Ok. ¿Ya? Acá Cowork hizo los dos roles. O sea, en el fondo delegó a muchos, me imagino muchos estos animes donde como que se generan miles de clones, ¿ya? Y después volvieron todos al mismo lugar, ¿ya? Acá Cowork hizo eso, o sea, en el fondo hizo muchos clones y volvió al mismo lugar, ¿ya? En cambio uno podría eventualmente tener muchos clones y eventualmente que vuelvan a otro agente, ¿ya?
Depende de cómo uno lo esté pensando. Pero lo más importante y lo que hace diferente esta manera de orquestar es que tienen que ser procesos del mismo agente en diferentes instancias nomás. O sea, el agente que revisa los contratos que estábamos viendo antes es el mismo prompt de sistema, son las mismas herramientas, son los mismos MCP, pero están viendo solamente una parte acotada del contrato 1. Después otro está viendo el contrato 2, el contrato 3, etc. Entonces todos hacen la misma cuestión en diferentes contextos. Entonces como cuando tú vas, por ejemplo, a un salón de belleza y te delegan un peluquero, ¿ya? Es porque justo, no sé, entraron 10 pacientes, o sea, 10 clientes al mismo tiempo y los delegaron a 10 peluqueros distintos. Los 10 peluqueros tienen más o menos la misma formación, obviamente no todos, pero se entiende, ¿ya? Y hacen el mismo servicio a los 10 y después salen los 10, listo. Claro. Y vuelven ¿Ya? a la cajera, le pagan y se va. Sí, po. Y todos agregan en la cajera, que ya sabe lo que dice. Sí, usted entró con el pelo más largo, listo. Check. ¿Ya? Y al fin y al cabo, el paralelismo fue simplemente para que la tarea en general tomara menos tiempo. Claro. ¿Ya? No fue el paralelismo con objetivos de especialización, sino que fue simplemente para poder delegar tareas que se puedan hacer más rápido. ¿Ya? Entonces, de nuevo, si tú tienes una instancia de algo que tiene una clara manera de lidiar el problema, pero tiene que ser lidiado rápido, eventualmente esta arquitectura es buena, ¿ya? Además, uno puede complejizar esto un poquito más y puede hacer que la gente de entrada llame como dinámicamente la cantidad de agentes que necesita. Entonces, por ejemplo, si te llegan... Estoy pensando, por ejemplo, en estas encuestas que uno de repente llena con satisfacción de servicio. Claro. ¿Ya? Y de repente hay clientes que se quejan un poco más. Esos te pueden llegar, te podría no llegar ninguno un día y te podrían llegar 200 un día. Por lo tanto, un día voy a necesitar ningún agente y otro día vas a necesitar 200 agentes para poder procesar eso rápido. ¿Ya? Entonces, ese dinamismo también lo puedes incluir en esto en el agente de entrada. Digamos, que la gente de entrada diga, ¿cuántos casos me llegaron? 200, ok, 200 agentes. Pero de nuevo, acá estoy tratando de privilegiar la velocidad. No estás tratando de privilegiar el costo. Claro. Porque ¿Ya? si todos tienen la misma herramienta y son igual de caros, básicamente vas a tener ese caro por X. Claro. Entonces, por ejemplo, hace poco también vi en un caso de finanzas en cual se analizaban instrumentos de inversión. Para analizar esos instrumentos de inversión eran relativamente similar, pero se llamaban 100 veces, ¿ya? Y por ende, si el costo de correr todo ese proceso era $1, son $100 Claro. para poder hacer ese problema, ¿ya? Porque tenía 100 casos en esa ocasión. Las siguientes dos patrones de orquestación son como bien casuísticos, no son como los que ya vimos recién, son como la inmensa mayoría de los problemas caen en eso, ¿ya? Ok. Estos de acá son como más como el caso que como medio borde que no cae en ninguno de los otros, ¿ya? Por ejemplo, este de acá se parece mucho a lo que en marketing le decimos un focus group, ¿ya? Ah, ok. En el cual tenemos un orquestador al centro y tenemos otros agentes que pueden tomar roles especializados o roles paralelos. Podría pasar diferente. Y yo quiero ojalá tomar una decisión que dependa de las subdecisiones de los otros, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que estoy tratando de evaluar un caso de servicio al consumidor, Ujú. ¿ya? Y quiero evaluarlo de varias perspectivas. Desde la perspectiva quizás legal, onda yo a este sujeto le puedo ganar en la corte, ¿ya? Contra el reclamo que está haciendo. Otro problema que sea comunicacional, onda, Claro. ya le puedo ganar, porque tú, Bad Bunny, cuando tuvo este problema de que le copiaron su voz y eventualmente la gente decía que podía demandar a este productor que le copió la voz, Bad Bunny, desde la perspectiva legal, ¿podía ganar? Probablemente un abogado le hubiera dicho que sí, porque sus derechos de marca, de autor, etc. Pero le convenía al gran Bad Bunny demandar al pobre productor chileno, probablemente comunicacionalmente te hubieran advertido eso, claro. ¿ya? Y después ponte tú que otro que representa a sus fanáticos. Los fanáticos hubieran percibido esto bien, le hubiera podido ir en contra, ¿ya? Y después añádele otros que si queréis, etc. Pero tenéis como un consejo acá. Y hay uno que va a ir como moderando este debate. Le va a preguntar quizás a cada uno de ellos y después, no sé, oye, el de legal dijo esto. ¿Qué pensáis tú, el de comunicaciones, dado que el de legal dijo que efectivamente podíamos ganar? Entonces quizás de pronto le cambia la opinión, ¿ya? Entonces es raro porque generalmente tú a los agentes de modelos de lenguaje no le quieres delegar cosas subjetivas, ¿ya? Pero si es que quisieras delegarle cosas subjetivas, de pronto este tipo de arquitecturas te convienen porque son más
hay algún consejo, digamos. ¿Ya? Claro. Y también para las decisiones en cual tú quieres rutear en base a algo crítico. Donde tú, si hay haces este proceso de orquestación antes, en cual decides, ponte tú, que el agente que lo va a tomar es el que ve los casos críticos. Pero quieres como pretrabajar ese caso crítico desde las múltiples aristas que hicimos recién. Bueno, quizás de pronto vas a ocupar alguna de estas, ¿ya? Lo malo es que como no hay una secuencia como los anteriores o una clara cadena de delegación, es decir, el que está al medio, el que puede hacer múltiples preguntas, esta conversación puede ser súper fácil o súper difícil. Claro. ¿Ya? Si los robots determinan de que este problema que le estás presentando es muy fácil de hacer, va a tomar un par de delegaciones. Claro. Pero si es un problema que determinan que es más complicado, van a ir y venir. Van a iterar harto rato. Y claro, y no sabéis, en el fondo, no tienes un costo estable de la delegación. ¿Ya? Entonces ahí tendrías que correrlo con varios casos y tratar de hacerte una idea de cuánto es tu volumen de gasto, ¿ya? Pero no es claro cómo no converge fácilmente a un costo específico. Hay uno que, este caso es cuando tienes un agente que recibe el pedido, decide que va hacia un lado y después, antes habíamos visto la arquitectura de Handoff, que en el fondo es como, se lo paso y después vos vela, sí, y no vuelve a ninguna parte, ¿ya? Después, esta es diferente porque tiene que decidir a cuál de todos los agentes va a ir o cuál de los procedimientos va a ir. Algunos de esos procedimientos pueden incluir o no agentes y después vuelve a otro agente. O sea, igual termina volviendo al fin y al cabo a uno central. Entonces, es cuando alguna de las otras arquitecturas como que te falló un poco, quizás en el fondo delegaste antes y no sé, se pierde el tono y estilo en el proceso o hay sistemas. Validación. Claro, o hay sistemas que se tienen que actualizar igual. Entonces, no le queréis pasar los sistemas que se tienen que actualizar al cerrar el caso, ponte tú, a cada uno de los especialistas. Entonces, ponte tú que e-commerce, ¿ya? Entra una persona con una idea como, oye, ¿tenía alguna bicicleta como para gente que estamos recién partiendo en esto? Y le estáis preguntando a una marca especialista en bicicleta. Ya, de pronto, ellos, ¿qué es lo que hacen? Rutear esto a la gente comercial, por todo. Y Claro. después el comercial decide hacer estas cosas, pero después eventualmente igual tú querís consolidar, dado lo mismo si fue a la gente comercial o fue al de servicio técnico o fue a algún otro, querís volver igual y cerrar el caso en el CRM. Sí. Entonces, eventualmente, el agente que lo esté lidiando igual tiene que mandarlo de vuelta para que haya una consolidación, digamos. ¿Ya? Pero durante la delegación hay una sola ruta y es exclusiva esa ruta. O sea, en el fondo la persona entró a una actividad comercial y es solo comercial durante todo su trayecto hasta cuando vuelve. Porque si no, Perfecto. sería un orquestador normal. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, ese es un caso muy borde. Y el último que estaba acá es cuando a la gente yo le voy a dar otros agentes como herramientas nomás. O sea, en el fondo los voy a llamar casuísticamente. No estoy pensando que esto siempre va a ocurrir, como en el caso de un secuencial, que siempre va a ocurrir en ciertas cosas, sino que quiero que lo tenga ahí y que hay veces que las cosas que va a ocupar para resolver el problema son cosas sencillas que no necesitan nada agéntico ni modelos de lenguaje, pero hay veces que sí, ¿ya? O sea, por ejemplo, el tema de la transcripción que vimos, ¿ya? Claro. Ir a buscar un transcript es algo programático, nomás veo si está en la carpeta o no, ¿ya? Si quiero que vaya a, por ejemplo, a conectarse con una herramienta y yo tengo súper claro la conexión, está perfecto. Pero quizás hay veces que ese transcript, de pronto, quiero que por algún motivo que definí, si sucede cierta cosa, haya un preprocesamiento por parte de un modelo de lenguaje. Ya, entonces va a ocurrir, pero va a ocurrir de repente. ¿Cómo se diferencia esto con el gestor? Con el primero, digamos, Sí. es que el primero, el primero solamente tiene agentes en su como delegación, digamos. Este convive con herramientas más tradicionales también. Ah, perfecto. Ok. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener una herramienta que es simplemente correr Python y otra que no es simplemente correr el Python que me deleguen, sino que además, no sé, quizás es algo más subjetivo, ¿cachai? Como por ejemplo, evaluar si el caso es grave o no es grave,
¿ya? Eso, yo Perfecto. podría hacer una evaluación en base a una herramienta, como por ejemplo si contiene groserías, ponte tú, ¿ya? O si contiene algunas keywords, ya digo, lo paso por acá. Pero no, pues, generalmente los modelos de lenguaje pueden evaluar mejor si, por ejemplo, algo es sarcástico, Claro. si algo suena passive-aggressive, pueden evaluar mejor ese flujo, ¿ya? Que una herramienta, ¿ya? Pero quizás la herramienta es necesaria también en paralelo para otras funciones. Entonces, Ok. es un agente que algunas veces le delega esto a cosas un poquito más inteligentes y otras veces a cosas menos inteligentes. Acá lo que sí es muy importante es que se defina bien cuándo va a llegar a cada uno de estas ramas, ¿ya? O sea, en el fondo acá, una cosa que no hemos visto que cuando uno implementa esto técnicamente le tiene que definir un nombre y una descripción, y esa descripción define cuándo se llama el recurso, ¿ya? Ok. Entonces, no es como. Tú puedes dejarlo en blanco, pero no es recomendado dejarlo en blanco. Es mejor darle una descripción diciendo Claro. qué es lo que hace y cuándo se usa. Y cuándo se usa. O sea, por ejemplo, en el capítulo de skills vimos de que ese campo también se rellenaba. Ya, Ujú. esa es la lógica. O sea, en el fondo, ese se rellena para que la gente sepa cuándo lo va a llamar y cuándo no lo va a llamar. Entonces, podría pasar que haya una resolución que la gente no necesita llamar a otros agentes para poder resolver, ¿ya? Perfecto. O sea, es un set más de sus herramientas. ¿Sientes que todos hablan de inteligencia artificial, pero tu empresa aún no la aprovecha? En Evo Academy te ayudamos a llevar la IA a resultados reales con nuestros cursos para empresas. Estos cursos son actualizados, personalizables y aplicados a tu trabajo. Por ejemplo, nuestro curso IA para los negocios es ideal para equipos que están explorando el potencial de esta tecnología, mientras que nuestros cursos de Claude, Gemini, ChatGPT y Copilot están pensados para quienes quieren aprovechar al máximo estas herramientas. Revisa nuestro catálogo completo en evoacademy.cl/cursos-corporativos o en el enlace que encontrarás en la descripción de este video. ¿Cómo una persona que, bueno, igual con ciertos conocimientos, podría generar o podría crear más bien uno de estos sistemas multiagentes? ¿Existen plataformas para hacerlo o hay que ir directamente ya a programar? Puede ser programación asistida, obviamente, Sí. pero programar. O sea, hay herramientas, pero no es como que, a diferencia de lo que pasa con los agentes más simples que vimos antes, que todas las herramientas tienen como alguna versión de eso. Ujú. Estas como más complicadas no tienen su equivalente en todas las plataformas. Lo Perfecto. que hablábamos antes de Copilot Studio, por ejemplo, Copilot Studio tiene su versión multiagente. ChatGPT, con la licencia, que al menos que yo sepa, no hay nada ahí. Tú puedes asistidamente crearlo en Codex, pero en la misma Claro. plataforma de ChatGPT no existe una donde tú llames un agente a propósito de otro agente. De hecho, los GPTs en sí mismos no se pueden llamar a sí mismos. Claro. Porque tú podrías crear dos GPTs que se conecten y que uno llame al otro. Y listo, claro, que se vayan comunicando y resolviendo de alguna manera esto mismo. Claro, no va a ocurrir. Entonces, en general, no todos tienen eso disponible. ¿Cuáles son las cosas como más que no requieren tanto código? Copilot Studio, N8N, Claro. ¿ya? Make. Por ahí va, Ok. digamos. O sea, en general, las herramientas que son de low code, de automatización, tienen, ahora que ya tienen agentes Claro. normales, Podrían hacer su versión de un sistema multiagente porque son como flexibles en ese sentido. claro, porque ya pueden crear un agente y dentro de los agentes una de sus herramientas podría ser otro agente como la que vimos en la arquitectura final, digamos. Y ya llegando casi al final del capítulo, ¿qué problemas comunes podemos encontrar dentro de estos sistemas? Siempre lo que hay que hacer esto es observarlos. Siempre hay que tener una herramienta para poder observarlos. Lo cual hay, por ejemplo, en herramientas más como de uso diario, como los agentes de Copilot, las Ujú. gemas o similares, no son tan buenas. Por ejemplo, no sé, los GPTs te dicen cuántas veces se ocupó. No Claro. te dice cuál fue la naturaleza de la conversación o si la persona cuántas veces estuvo contenta con esa conversación, etc. Acá no solamente te sirve que la persona esté contenta con la conversación, necesitas saber en cuándo fue lo que falló. ¿Por qué? Exacto. Porque uno de los problemas más comunes de esto es que falla en cosas que uno quizás no tiene claro dónde fallan, ¿ya? Por ejemplo, como son tan complejos, pueden fallar en que tú les definiste mal la tarea.
en que tú le diste una herramienta que no se entendía, Claro. ya que era esa la que tenía que llamar. Entonces, es decir, tenía todo para poder llamar a la herramienta, pero no la llamó. Después pudo haber llamado a la herramienta y la herramienta falló. Entonces, no sé, le diste mal los permisos, etcétera. ¿Ya? Después también quizás todo eso, lo anterior funcionó bien, pero cuando tuvo que llamar al siguiente agente para pasarle la información, no le pasó la información que necesitaba los siguientes pasos, entonces falló 3 pasos más adelante porque el agente 1 no le delegó la información. Entonces el traspaso de información y la observabilidad son temas bien importantes, ¿ya? Okay. También el tema de la latencia, o sea, cada agente tiene sus propios tiempos y cuando tú, por ejemplo, tienes arquitecturas con agentes que tienen diferente modelo base, o sea, modelos más complicados, modelos más rápidos. Los modelos más rápidos, por supuesto, se demoran menos y los otros se demoran más, pero la latencia del sistema es todo un tema. O sea, Claro. ojalá una tarea no te demore. O sea, yo te mostré antes esto y 5 minutos parece algo como más lento de lo habitual. Entonces, quizás lo quiero correr una vez al día, ¿cachai? Porque además todo ese flujo me costó como $1. Entonces, quizás no lo quiero correr todos los días. $1 una vez a la semana está bien, pero todos los días quizás no me gusta tanto. Bueno, las metas de los agentes también las conversamos a grandes rasgos, pero las evaluaciones también es un tema. Las evaluaciones, para los que no han escuchado ese término, es básicamente que uno le pone como una cierta prueba a estos agentes. Onda, si te pregunto esto, mi respuesta esperada es esta. Y tú colocas a un agente que hace el flujo y evalúa si la respuesta que salió de ese flujo coincide con tu respuesta esperada. No por palabra, porque nunca van a coincidir. Claro. Pero ocupas un segundo modelo de lenguaje que simplemente trate de decir, sí, en realidad lo escribió diferente, pero es lo mismo. ¿Cachai? Y eso no se hace con una sola cosa. O sea, por ejemplo, al del podcast, que está acá a mostrar. Le pasé este transcript y logró generar el artículo en el tono y estilo que quería, sí. Le puso los hashtags, sí. Identificó los speakers, sí. O no. Y eso yo, por ejemplo, después lo evalúo y lo pongo en diferentes dimensiones y le doy una nota. Así como cuando en el fondo en un curso te evalúan tus progresos de diferentes dimensiones y materias que te puedan decir. O sea, a Nolan le fue muy bien en finanzas, no le fue muy bien en marketing, le fue muy bien en gestión y así sucesivamente. Ya, entonces en marketing tenemos que ir a ver qué pasó. Ya, Nolan, ¿qué pasó con marketing? ¿Ya? ¿Quién? No lo digas. ¿Ya? Entonces, eso mismo lo puedo hacer con los agentes. Y si no tengo la capa que hablamos antes de observabilidad, obviamente corregir ese problema es muy difícil. ¿Ya? Entonces, Claro. Las evaluaciones, que muchas veces erradamente igual, la gente no las hace tanto en los agentes más simples. En los multiagentes, si no los hace es porque está tratando de conducir un auto que no puedes conducir. Claro, O sea, aquí ya es un paso obligatorio, porque justamente estos son sistemas bastante más complejos y como tú dijiste, hay varios puntos donde podría fallar. Entonces, si no los evalúo, esos puntos no los voy a encontrar hasta que me exploten en la cara. Sí, tú puedes ser muy inteligente y tratar de predecir muchos problemas técnicos, pero después el usuario lo ocupa de maneras que tú no te imaginas. Hace muchísimo tiempo atrás tuvimos en el podcast a Orlando de Cencosud, que nos contaba que cuando pusieron a un agente como que trataron de hacer todas las evaluaciones, había y por haber, y todas las partes de seguridad, pasaban los tests, etcétera, mejoraron todo lo que pudieron encontrar algún benchmark para poder mejorar. Pero no había mucho que hacer contra el que partía la gente y empezaba a hablarle en portugués porque no habían anticipado que pasaba en eso y que en portugués había palabras que no se entendían respecto a la diferencia en español y era, nos vimos ese caso. ¿Ya? Claro. Que la persona siempre lo va a ocupar de una manera que tú no puedes anticipar. Entonces, es bueno tener estas evaluaciones constantemente para poder arreglar estos problemas que de nuevo, a uno en una oficina cerrada, en 4 paredes, se le pueden ocurrir muchos casos. Difícil vas a poder anticipar todo. Ya estamos llegando al final de este capítulo. Harta materia, harto vimos a lo largo de estos minutos. No sé si quieres mencionar algún otro punto final. No. ¿No? Bueno, cada quien es libre con su minuto de libertad, así que agradecemos a todos ustedes por estar hasta aquí, por llegar a este capítulo, por verlo completo. Como siempre, síganos en nuestras redes sociales y si quieren ver más y quieren aprender más de inteligencia artificial, no se pierdan todos nuestros episodios de Inteligencia Artificial para los Negocios. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.